Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí listo y preparado para seguir con este análisis en súper profundidad de esta película del 2006, ¿no? ¿No me Sí, equivoco? 2006, 2006, 2006, justo. más extraño que la ficción. Y habíamos hablado ya en el anterior vídeo de la parte del guión y de la parte de dirección. Ujú. Así que aquí nos vamos a meter en la parte de interpretación. Lo primero, destacando a los personajes que nosotros creemos que son principales y desarrollando uno por uno levemente, ¿vale? Ujú. Pues vamos Así para allá. que, venga, pues empecemos con el que es el protagonista de lo que nosotros denominamos en el anterior vídeo uno de estos grandes polos de esta trama principal, que es Harold Crick, interpretado por Will Ferrell. Vale, ¿por qué? Cualidades, cosas que a mí me gusta de este personaje y que he querido rescatar aquí. Vale, lo primero de todo, para mí la simbiosis que hay entre Will Ferrell y Harold Crick es absoluta. Es decir, yo he visto a Will Ferrell haciendo otras cosas, ¿vale? Lo había visto antes, lo he visto después, pero desde que vi Más extraño que la ficción, todos los personajes que hace Will Ferrell son Harold Crick, ¿vale? Quiero decir, siempre, o sea, tengo en mi cabeza ya ese personaje, no lo veo interpretándoselo a otra persona. Me parece que la simbiosis, como digo, de ambos personajes es absoluta. Además, en un actor en el que lo que habíamos visto haciéndolo antes era una comedia completamente absurda, descabellada, muy al rollo Steve Carell o muy al rollo el propio Jim Carrey, de ese rollo muy, muy histriónico, y de repente aquí lo vimos de otra manera y para mí se quedó ya como siempre el eterno Harold Crick. Precisamente por este hecho de que su personaje y el actor maneje tanto la comedia como el drama de una manera brutal. Y ahora en una de las hay varias escenas clave a lo largo de la película de este personaje, sobre todo algunas de ellas que tienen que ver con drama, que hacen que te des cuenta de que, como pasa con muchos cómicos, no es el único, también con Steve Carell, por ejemplo, o con el propio Jim Carrey, o con Robin Williams, no solamente son actores de comedia. Cuando de repente se pueden hacer drama, se te cae el culo al suelo. Otra cosa que me gusta de este personaje y de esta interpretación es cómo poco a poco vamos viendo esa evolución y ese cambio de personaje evidente del principio al final de la película. Una de las cosas que se suele achacar mucho a cierto tipo de comedias o cierto tipo de género un poquito más ligero, en el que el protagonista realmente prácticamente no cambia, vive una aventura y una desventura muy chachi, muy chuli, muy guay, pero su viaje tampoco es un viaje trascendental para él. En este sentido, el viaje trascendental para este personaje que descubre y que acepta su propia muerte y su propia existencia como personaje de un libro, me parece excelente. Y luego porque también creo que es un personaje que está escrito para llegar al espectador generando una empatía total y absoluta, ¿vale? Sí. Es decir, digamos que en los rasgos que hace este personaje, tanto escrito como en los rasgos que tiene Will Ferrell para interpretarlo, escoge cosas que para todos es algo Muy habitual, cotidianas, muy, es sí, algo eso es. cotidiano, efectivamente. Entonces, es verdad que es un personaje que yo he criticado muchas veces la naturalidad de ciertos personajes, de ciertas interpretaciones más que ciertos personajes, que, o sea, hay una cosa que me jode mucho, que es que digan, uy, es que este actor es súper natural, ya, pero es que los actores no tienen que ser naturales. Tienen que transmitir lo que quiere que se transmita en la película, y muchas veces no es naturalidad porque no están viviendo situaciones Situaciones naturales, naturales. ¿vale? Es decir, cojones, ¿no? Una persona no es presidente de Estados Unidos, eso no es una cosa natural. Entonces, cuando estás interpretando al presidente de Estados Unidos y te atacan extraterrestres, quizá la naturalidad no es lo que se valore, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, en este caso, creo que la naturalidad del personaje, de la interpretación de Will Ferrell, es patente, pero sin llegar al exceso, porque luego tiene momentos en los que de repente, como comentábamos en el primer vídeo, se sale completamente de la escala, que dices, Dios mío, no puede ser, se sale de esa naturalidad y hace que empatices, porque todos nosotros somos muy naturales hasta que nos salimos de la escala, ¿vale? Y hasta que de repente tenemos un acontecimiento que nos viene de fuera o que nos viene de dentro, sea como sea, que nos saca de nuestra zona de confort, y de repente
los más tranquilos se vuelven locos y los más locos se vuelven tranquilos. Y por último, rescatar la que para mí es la escena clave de este personaje, la que más me gusta de este personaje, entre muchas otras, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y que tiene que ver precisamente con el drama, que es cuando el profesor Hilbert le dice que tiene que morir. Es un momento dramático brutal. Además, incluso ya el vestuario de Harold ya ha ido cambiando a lo largo de la escena, a lo largo de la película. De la peli, sí. Y es un momento en el que Harold asume primero y pasa por esta fase de negación, por esta fase de rechazo, y al final asume con lágrimas en los ojos de que, pues, que tiene que morir. Sí. Y esta escena a mí me flipa de este personaje. ¿La tuya? Pues fíjate, precisamente para contrastar, para marcar este dominio que dices magistral que tiene el actor sobre la comedia y el drama, he rescatado una escena de comedia que me parece súper divertida, que es el momento en el que está cerrando Ana Pascal la bollería y él aparece con ese cajón de harinas y se queda atascado en la frase, ¿por qué estás aquí? Because I want you. Pero entonces lo que quiere, I want you. Todo el rato es porque te deseo y quería hacer las cosas bien y sé que no lo he hecho bien hasta ahora, entonces te deseo. Te deseo y vámonos a tomar un café a tu casa. Tienes harinas de muchos sabores, muchos colores. Venga, sí. Acéptame, me parece hilarante. Sí. Tremendo. Además, y sin estar en un código exagerado. Efectivamente. Ahí está el tema. Cada uno en un polo, pero guay. Bueno, pues pasemos al segundo protagonista. Bueno, pues obviamente si hemos hablado de Will Ferrell tenemos que hablar también de Emma Thompson, que por cierto cada trabajo que hace esta mujer, yo la mayoría de los que he visto me enamora, me encanta, y si hay algo por lo que quiero empezar destacando su actuación es toda esta parte corporal que nos va a ofrecer a lo largo de toda la cinta, no solo desde la construcción, que es la parte más externa, sino desde la evolución que vamos a ir viendo en esta adaptación, desde una persona que está... Este cuerpo expresa mucho ese mundo interno y tan solitario que tiene esta escritora, de estar siempre con sus personajes, su historia y su manera de afrontar la narrativa, ¿no? En una persona que está siempre como muy sobre sí misma. Es verdad que alguna vez la vemos de pie o la vemos más erguida, pero por lo general suele estar recostada en los sofás con los brazos muy pegados al cuerpo. Toda la gesticularidad está casi en los pequeños movimientos de cuello que tiene o en los gestos súper detallistas de la mano, como cuando está midiendo la altura de la azotea. Y cómo en el momento que, por ejemplo, ella se da cuenta ya en el tramo final de la película que se ha liberado de matar a Harold, cómo de repente cambia. Sobre todo lo podemos ver, hay una escena en la que creo que es súper clara y es cuando va a ver al profesor Hilbert. O sea, vemos una persona que se mueve y se desenvuelve y se sienta de una manera completamente distinta a lo que hemos podido ver con Penny en su oficina o incluso los encuentros que ha ido teniendo con Harold, y está como liberada, sabiendo que efectivamente quizá esa obra maestra ha dejado de ser una obra maestra, pero ella creía que, bueno, es otro mensaje que seguramente lo construyamos después de lo que para ella representa el personaje y la persona, no el personaje, sino la persona de Harold y por qué decide lo que decide, ¿no? Tiene además una construcción psicológica muy compleja porque no es excesivamente larga la película, no es de estas que se eternizan, no solamente por el tiempo, porque muchas veces, por larga que sea, pues puede estar bien construido el tiempo interno, pero en este caso todas las escenas las aprovecha al máximo, con gestos como lo que os decía de la mano, por ejemplo, o todo el gesto de los cigarrillos que lo vamos a ver cómo los apaga ahí en la servilleta con una saliva que nos hace generar hay un cierto rechazo, ¿no?, a ese comportamiento, porque es como muy ajeno a nosotros y nos puede llevar incluso a algo un poco repulsivo, pero no termina de serlo, porque ves por qué lo hace. Tiene una justificación clara de que alimenta un poco ese mundo interno que ella tiene, ¿no? Y que lo vamos a ver pues por ejemplo, que el hecho de que salga a la calle con una cazadora, pero que lleve debajo sea el pijama y siga siendo el pijama aunque esté lloviendo a mares, es como esta persona, ¿sabes? Como las que veo en mi barrio bajando bien las pantuflas. Esta persona No, muy bien no está. No está. Y sin embargo te lo crees y hay un avance a lo largo de toda la narrativa que está muy bien. El carácter que tiene este personaje obviamente es puramente dramático y tiene momentos álgidos muy fuertes, no solamente en su imaginario, como este accidente que os comentaba antes, sino, por ejemplo, una escena que seguramente rescatemos ahora, de las importantes, que es el momento final, ¿no? Cuando se da cuenta de a dónde le está llevando esta decisión que ha tomado de cómo acabar con Harold, ¿no? Que es brutal. Ese momento es muy bestia, esa escena a nivel interpretativo, sobre todo por parte de Emma Thompson, está en un código muchísimo más alto de lo que la hemos visto durante toda la peli, pero sigue siendo creíble. Sigue siendo un crescendo maravilloso con la máquina de escribir.
Y luego, por cierto, lo que ha dicho Álvaro ya, que no voy a insistir mucho en ello, es la voz en off. Y es una voz en off súper justificada, que alimenta la historia, que nos hace avanzar, que la juegan y que se convierte en el propio conflicto de la historia. O sea, no es que ya sea una voz en off que se usa de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, sino es que además consigue que esto sea el conflicto central del que parte toda la narrativa. Por tanto, es fundamental, ¿no? Y en la escena clave, pues seguramente Álvaro nos iba a rescatar esta, la del libro. No sé si para él lo será, para mí es una de las más claves. Sí, Cuéntanos sí. cómo lo ves. Para mí, pues sí. Para mí me parece que la escena clave es esta de cuando está escribiendo la muerte de Harold. Bueno, la no muerte de Harold, el final del libro, realmente. Sí. Y además, por cómo está hecho, por cómo está rodado, por esos montajes en paralelo, me parece excepcional. A nivel de interpretación, que es lo que hablamos más aquí, más que hablar del personaje, hablamos más de la interpretación de la actriz con respecto a lo que le ha tocado interpretar. Me parece, para mí, la mejor escena. Sí, es brutal. Yo simplemente vuelvo a remarcar la importancia que para mí tiene la escena de Bajo la lluvia, que ya lo he dicho 2 o 3 veces, por lo que supone con la relación y cómo se relacionan tanto Queen Latifah con Emma Thompson, ahí como el montaje que parte desde el recuerdo con el accidente, con ellas bajo la lluvia y ese paraguas amarillo como única nota de color en esa escena que es puramente dramática. Pero vamos a pasar al siguiente personaje, si te parece bien, de estas tramas o subtramas que alimentan. De estas tramas secundarias, efectivamente, para mí el primero de ellos sería Ana Pascal, personaje interpretado por Maggie Gyllenhaal, que digamos que ya lo hemos dicho, es como la otra cara de la moneda con respecto a Harold, ya lo vimos en la parte de guión. Y en cuanto a la interpretación, lo primero que quería destacar es la complicidad y la química que hay entre estos dos actores y estos dos personajes es absoluta. Es decir, me creo todo lo que hacen ellos juntos, me creo todo. O sea, quiero decir, los ves en pantalla y se ve perfectamente cuando hay rechazo entre ellos dos, cuando hay una tensión sexual no resuelta, cuando hay... O sea, me parece excepcional. Y además, teniendo en cuenta el viaje que hacen sus personajes y el viaje que tienen que hacer ellos como actores, me parece brutal y absoluta la complicidad. Es un personaje que cuida, y la actriz lo hace muy bien, cuida mucho el aspecto externo del personaje. La vemos con esos tatuajes, la vemos cómo viste, que la vemos también muy diferente a cómo la vemos dentro de la tienda, a cómo luego la vemos fuera, ¿vale? Sí. También, porque la escena esta que tiene el autobús tiene un vestuario completamente diferente a la escena que tiene dentro de la tienda de galletas. O sea, que también cuida mucho ese aspecto, de nuevo, como contraposición con el aspecto externo que tiene el personaje de Harold. De Harold. Es un personaje, y aquí lo hace muy bien Maggie Gyllenhaal, que le da ese toque de dulzura, ese toque de romanticismo que tiene además Maggie en prácticamente todas las cosas que yo le he visto hacer, pero para mí, por lo menos, no cae en la ñoñería. No es un personaje que sea muy pasteloso, que sea ñoño, aunque sea el personaje, digámoslo así, como un poquito más romántico de todos, porque en cuanto a cómo le vemos, porque Harold sí que es verdad que es un personaje romántico, sí que es verdad que tenemos ahí la escena del te deseo, pero realmente la que lleva un poco el romanticismo más clásico sería el personaje de Ana. Y para mí, como escena clave, el diálogo que tienen Nocturno cuando le ofrece por primera vez una galleta y nos cuenta por qué ella se hizo repostera y empezando a estudiar, creo que Derecho, ¿no? Lo que empezó a estudiar, me parece. Es Derecho, sí, es Derecho, justo. Y que por luego, eso sabe pues, tanto de leyes también. Efectivamente, y luego al final descubrió que realmente lo que ella quería hacer es feliz a la gente y eso era haciendo galletas. Efectivamente. Así que para mí esa es la escena favorita. Yo voy a rescatar otra escena que ya he hablado de ella en el vídeo anterior, que espero que la hayáis visto, que es la escena en la que se presenta. O sea, el cómo va haciendo saltar todos los resortes de Harold, que no sabe cómo afrontarla y de repente involucra a toda la pastelería como diciendo ¡soy inspector de Acienetos! ¡Fuera! Y ya creciéndose completamente en su reino. ¿Sabes? Diciendo que no tienes nada que hacer, vete por ahí. Amargado. En ese microcosmos, con esos personajes tan raros, con el mendigo, con el ayudante también, muy peculiar físicamente. Sí. Crea como un mundo. Sí.
Es su mundo propio. Pero si hay alguien con mundo propio y extravagante en esta película, es nuestro querido Jules Hilbert, el profesor que interpretaba por Dustin Hoffman, que ya solo el personaje es una cosa muy excéntrica, tanto por cómo está construido a nivel externo también y donde, en las situaciones que le ponen, que me parece completamente surrealista que pueda ser profesor y entendido en literatura y por otro lado ser socorrista, pues porque Socorrista sí. Sí. Socorrista es una universidad, ¿verdad? Creo. Sí, es el socorrista de la piscina de la De la universidad. piscina de la universidad también, aparte de ser el profesor también por allí, ¿no? Y los diálogos que tiene, esto es lo que os decía un poco antes, ¿no? Cómo entra, cómo en cuanto el otro le dice, mira, tengo un narrador, me está contando mi vida, dice que voy a morir, ayúdame, ¿sabes? Y él dice, venga, pues claro, sí, vamos a jugar a esto, a ver qué pasa. ¿Ves princesas? ¿Tienes poderes sobrenaturales? ¿Qué te pasa? Es muy fuerte. ¿Estás hecho de barro? ¿Has recibido hace poco un caballo de madera? ¿Un caballo de madera? ¿Por tu casa? ¿Lo tienes? Bueno, puedes descartar, por supuesto, que no eres un golem, ¿vale? Tiene frases tremendas. Totalmente. Y bueno, luego también, por supuesto, tiene una parte muy, muy dramática. Es otro de estos personajes que ponen para funcionar en contraste con Harold, como también lo hace Ana Pascal. Y obviamente, tanto en la parte excéntrica como en la parte dramática están equilibradas para que, repetimos otra vez algo que construye muy bien este guión, los personajes sean creíbles y dentro de lo aparatoso y lo excéntrico que sea, te lo creas y puedas decir, pues sí, es un hombre que se dedica a esto, tiene que hacer turnos extra en la piscina porque no le da el salario de profesor y es un enamorado quiere, yo creo que es porque quiere. ¿Tú crees que es porque quiere? Sí. Yo no creo que un profesor de universidad necesite estar dando... No. Yo creo que le gusta hacer este servicio a la comunidad. De hecho, las veces que le vemos en la piscina, le vemos, oye, que no te has puesto el gorro, no sé, o sea, que le vemos como muy suelto. Tienes que patalear, nada. Eso es, o sea, que le mola lo que está haciendo, que no es una cosa por obligación. Yo creo que sí. Por obligación no es, ¿no? Eso está claro. Y luego además es un nexo de unión súper importante porque gracias a él todo el mundo de Karen y el de Harold acaban acercándose. Es el nexo, es donde ve por primera vez una imagen de Karen y aunque le va desmontando las teorías que el mismo profesor está haciendo sobre todo lo que le cuenta Harold, es el que consigue hacer que él se dé cuenta de quién le está escribiendo y que se ponga en contacto también con él, ¿no? También por pequeños detalles. O sea, conecta con Karen no solo por el gusto por la literatura, y por entender muy bien cómo se escriben y las diferentes narrativas, sino por vicios, por ejemplo, como el eterno café y los eternos cigarrillos, como le pasa a Karen, o por ejemplo ese detalle que no sé si os habréis fijado, esto hay que estar un poquito más atento, y es que siempre se descalzan en su despacho. Bueno, Karen está descalza hasta en la calle, ¿vale? Pero bueno, ya hemos dicho que esta mujer pues está un poco para allá. Pero este hombre también le gusta descalzarse en el despacho y de hecho durante el cuestionario le ves que sube el piececillo a la mesa y ahí está, el pie descalzo, que es la primera vez que yo lo vi y dije, ¿y esto? Qué curioso. Y es posible que también lo hayan hecho como conexión. Para mí la escena clave precisamente la he adelantado un poco, que es la del cuestionario, y creo que en esto estará de acuerdo también conmigo. Totalmente. El señor Álvaro, Totalmente. o sea, me parece la define, mejor escena de este personaje. También Will Ferrell la defiende de una manera brutal porque es como, ¿qué me estás contando? O sea, me parece un ejercicio a nivel actoral de no anticipación, de decir, ¿de verdad me vas a comentar? Brutal. Y como tú decías, este personaje funciona de nexo con Karen porque al final son dos personajes que acaban encontrándose. Karen, claro, en esa escena final, pues toda esa Karen más gris y ese profesor que además es un enamorado de la literatura de Karen, que le ha escrito un montón de cartas y que no le ha contestado ninguna. Pero que ella las ha leído y les ha encantado. Efectivamente, o sea que al final es también como funciona también, yo creo, como Harold y Ana, que son como dos caras de la misma moneda. Ahora, a partir de aquí, podríamos empezar a ver la historia que tienen estos dos personajes. Que tienen estos dos, porque la van a empezar a tener, estoy seguro, sí. Y de hecho, el detalle que le hace interesarse por él me parece brutal. Cuando dice, little I said, little he know. Little he know, por lo poco que sabía, y es lo que de repente de no querer hacer nada, no querer hacer caso y pensar que Harold se vaya por ahí, decir, espérate, porque yo he dado muchos seminarios de Little he know, he hecho un seminario incluso, va sumando cosas, ¿no? Es muy potente. Pasamos a otro personaje, muy brevemente, que es el personaje de Penny, interpretado por Queen Latifah, que digamos que es el personaje para mí que funciona como nexo con la realidad. O sea, es el personaje más normal de toda la cinta. Es decir, es el personaje en el que quizá el espectador coloca sus ojos, su punto de vista,
es cierto que solamente una parte de la historia, que es la parte de Karen, pero bueno, ahí está, ¿vale? Por tanto, digamos que es el personaje que tiene ese tono más normal, que le podemos sacar ese personaje a otra película en otro y encaja perfectamente. Y funciona de nuevo como contraste con Karen, porque Karen, como has dicho tú antes, David, tiene muy pocos minutos en escena. Es un personaje que aparece muy poco. Entonces, aparte de que sus escenas tengan que tener un poder para desarrollar la psicología muy fuerte, se vale también del personaje de Penny y el personaje de Profesor Hibbert para todavía más, por contraste, construirla también. Y eso me parece también muy chulo. Y por último, pasando al último personaje, que es un personaje que yo he escogido porque me parece que debería ser tratado como personaje, el reloj. El reloj es un recurso de personificación por parte de la autora, por parte de Karen, que le da características humanas a este propio reloj y por tanto por eso me parece que es un personaje más dentro de la trama. Por esa relación tan especial que tiene con Harold, de cómo se relacionan, cómo se habla, cómo cuando va a pasar algo, cuando le van a demoler la casa empieza a pitar, pi, 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 o sea, tienen ahí como cierta relación y porque es pieza clave para el giro final, que hablaremos cuando hablemos del final, con este acto tan nimio de poner mal una hora que pueda hacer, pues bueno, pues que es la diferencia entre vivir y morir. Y por tanto, este personaje, este reloj, tenía que estar aquí, sin lugar a dudas.